Muchas bendiciones, que la paz de Dios esté con usted en este día, en este inicio de semana, una semana hermosa, en este final del mes de marzo del año 2023. Quiero compartir con usted una palabra que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Y dice así la palabra del Señor. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni podían todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Con frecuencia, el apóstol Pablo escribía a sus interlocutores, los cuales estaban ubicados en las diferentes iglesias que él mismo fundaba, y estas escrituras tenían diferentes intenciones que cada una de ellas nos van a revelar exactamente qué era lo que el apóstol Pablo quería hacer. Estas misivas o estas cartas o estas epístolas, como también se les conoce, estaban cargadas de muchas cosas. Encontramos en ellas muestras de afecto fraternal, saludos emotivos, fuertes exhortaciones, frases muy paternales, donde el apóstol Pablo ve a sus seguidores, a sus discípulos como hijos pequeños, como hijos en Cristo, que fueron engendrados a través de la predicación del Evangelio. Y esto hace que también cuando él tenga que hacer algún recargo emocional en alguna de sus cartas, habla de dolor, habla de frustración que siente al ver cómo la gente muchas veces no reacciona, o en algunas ocasiones también se devuelve después de haber empezado a caminar con el Señor. Habla mucho sobre la doctrina cristiana. Recordemos que para ese tiempo fue bastante difícil la predicación del Evangelio. Hoy en día nosotros salimos a la calle, llevamos nuestra Biblia y tenemos todos los pasajes de la Biblia en un solo libro. Para ese tiempo no. Pablo precisamente fue uno de los principales escritores de esa doctrina cristiana, de toda esa enseñanza acerca de lo que era el cristianismo. Ni siquiera se tenían los evangelios, no se habían escrito tampoco los evangelios. Pero es importante, muy importante, entender que estas cartas, estas epístolas, estaban siendo utilizadas por los escritores, repito, principalmente por el apóstol Pablo, que es el que escribe la mayoría de ellas en el Nuevo Testamento. Estaban siendo utilizadas para corregir problemas serios que enfrentaban los creyentes de conducta, problemas doctrinales que a menudo se suscitaban. Mucha gente que era seguidora del judaísmo de pronto tomaba la decisión, la determinación de seguir a Cristo, pero también llegaba un momento de su vida en que decidían apartarse. Primera y segunda de Corintios no escapan a esta temática, estas dos cartas que son juntas, escritas a una misma población, donde podemos leer en esos libros o cartas a los corintios todo lo que Pablo le escribía precisamente a los creyentes de esa ciudad llamada Corinto. Repito, y esto es un dato que lo hemos dicho muchas veces, la palabra de Dios está escrita para los hijos de Dios, para los creyentes, no para los inconversos, como muchas veces hemos creído nosotros, por un error tal vez doctrinal o de apreciación. Hemos creído que la Biblia está hecha para los inconversos. No, la Biblia está hecha para nosotros, los hijos de Dios. Así que cuando usted lea la Biblia, entienda, esto es lo que Dios me va a hablar a mí. Aquí es donde el Señor se manifiesta, donde el Señor me habla. Vamos a leer exactamente lo que el Señor quiere decirme. Pablo le escribía a los creyentes en estas dos cartas, primera y segunda de Corintios, a los creyentes de esa ciudad llamada Corinto, donde el apóstol llevó el evangelio precisamente en su segundo viaje misionero. Ahí fue donde Pablo llegó y comenzó a predicar. Esto lo encontramos en el libro
de los Hechos, capítulo 18, verso 1, cuando habla de este segundo viaje misionero por parte del apóstol Pablo. ¿Y qué era Corinto? Bueno, Corinto era una ciudad que estaba localizada al sur de Grecia, que en ese tiempo se había convertido, por la expansión que había hecho el Imperio Romano, se había convertido en la provincia romana de Acaya, cuando se le conocía Acaya, la provincia romana que comprendía esa parte, esa sección de lo que era la antigua Grecia, bueno, y que actualmente también se llama Grecia. Su ubicación exacta de este lugar llamado Corinto estaba 72 kilómetros al oeste de la capital de Atenas, la capital de Grecia. Corinto en sí era un lugar muy cosmopolita, era un centro de comercio muy importante. Llegaba gente de todos lados, llegaba gente de diferentes partes que estaban adheridos al imperio, incluso gente que no era parte del imperio romano porque era una ruta de comercio. Ahí se llevaban a cabo los famosos Juegos Olímpicos que todos conocemos hoy en día muy modernamente establecidos, pero ahí se llevaban a cabo los famosos Juegos Olímpicos y también ahí se encontraba situado una construcción que era muy importante para la época, que era el famoso templo de Afrodita. Afrodita era conocida como la diosa de la fertilidad, donde aproximadamente habían en ese templo unas 100 sacerdotisas que eran conocidas como sacerdotisas, pero en realidad eran prostitutas religiosas que vivían y trabajaban en ese lugar. Así que ya más o menos vamos a irnos ubicando para ir entendiendo qué tipo de población era la que vivía en ese lugar. Con el pasar de los años, Corinto se volvió una ciudad muy desenfrenada, con costumbres desenfrenadas, con costumbres muy depravadas, hasta el punto que se llegó a utilizar la palabra corintianizar, para utilizarla como sinónimo de lo que era inmoralidad, de lo que era embriaguez, de lo que eran todos los vicios y perversiones sexuales y morales que uno puede imaginarse en este tiempo. Al inicio de la evangelización, el ministerio de Pablo comenzó, como en la mayoría de los casos, comenzó en una sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Bueno, una sinagoga era una casa de reunión, un pequeño lugar de reunión, un pequeño auditorio donde se reunían los judíos a hacer sus prácticas judaicas, sus prácticas de los ritos del Antiguo Testamento. Ahí asistían judíos, entonces las sinagogas eran lugares muy exclusivos. Principalmente o normalmente se reunían ahí hombres, no se permitía que las mujeres entraran a esos lugares. Pablo llega a ese lugar, a esa sinagoga, predica el evangelio y muchos de los judíos se convierten al cristianismo y aceptan la doctrina de Cristo. Pero, como todo pasa, llega un momento en que ellos comienzan a poner resistencia, comienzan a desentender o no entendieron más bien lo que era la gracia, lo que era la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz, que es algo que a ellos todavía les cuesta entender y les cuesta recibir a Jesús como su Señor y Salvador, porque muchos no lo conciben así. Bueno, Dios tiene su tiempo para tratar con todas las personas. Pablo llega a predicar en esa sinagoga, se establece en tiempo, pero cuando se da cuenta que la situación se pone complicada porque no le reciben, entonces él abandona la sinagoga y se dedica al evangelismo por las calles, por el evangelismo por las plazas. Comienza a predicar y así es como se llega a fundar la famosa iglesia de Corinto. Y de ahí es de donde salen estas dos cartas hermosas que se llaman Primera y Segunda Carta a los Corintios. Más o menos para que nos ubiquemos dentro del contexto, eso era a grandes rasgos lo que había en ese ambiente que se presentaba en Corinto cuando Pablo después decide escribir estas cartas y nos enseña cosas muy importantes, porque con esto entendemos que no basta con aceptar a Cristo, que no basta con decir que somos cristianos, porque muchas veces la gente dice, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo y hace todo lo contrario. Para ser cristiano, para conocer a Cristo, para aceptar a Cristo, tenemos que conocer también la palabra de Dios.
Esto es vital para nuestra vida espiritual y para nuestra vida también en todos los aspectos que podamos realizarla, que podamos entender qué es integralmente nuestra vida. ¿Cómo caminamos en la dirección correcta? ¿Cómo podemos llegar a ese lugar hacia donde vamos? ¿Cómo podemos seguir caminando hacia esa eternidad, hacia ese lugar hermoso donde el tiempo no corre, donde no existe el tiempo, como lo hemos venido diciendo ya en otras ocasiones? Sin conocimiento de la palabra de Dios, el pueblo se desemboca, el pueblo se va hacia cualquier cosa que le ofrezcan. Y esto era lo que Pablo precisamente trataba de corregir escribiendo estas cartas. Comienza su primera carta tratando de hacer entender a la gente que no es el tiempo que usted lleve, que no es el tiempo que nosotros llevemos metidos dentro de una congregación lo que determina nuestra madurez espiritual. Pues mucha gente dice, esa persona ya es madura, ya tiene una fe sólida porque tiene 10 años de estar metido en una congregación, de estar asistiendo a la iglesia. Y hermanos, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque puede ser que esa persona no haya crecido nada, no haya aprendido nada, no haya entendido nada. Simple y sencillamente lo que hace de su vida cristiana, entre comillas, es un cumplimiento ritual, tal y como lo puede hacer en cualquier otra religión. Así que esta gente que se convertía al Señor y que de pronto comenzaban a repetir una y otra vez los mismos errores básicos, como creerse, por ejemplo, muy ungidos o muy espirituales, o sentirse celosos también por la afinidad que tenían algunos con los predicadores de turno en ese tiempo, con este caso de las cartas a los Corintios, con Apolos y con Pablo, que eran, bueno, Pablo era el fundador de la iglesia, digámoslo así, y Apolos era pues, un predicador, una persona muy culta y que había llevado también, se dedicaba a predicar el evangelio, pero la gente entonces de pronto decía que ellos pertenecían a Pablo o que pertenecían a Apolos, desconociendo lo que la palabra nos enseña, por supuesto, con respecto a que tenemos que tener siempre los ojos puestos en Jesús. Hoy en día vemos a la gente siguiendo pastores, siguiendo líderes, siguiendo predicadores y no siguen a Cristo. Es interesante cómo la gente todavía vive dentro de estos mismos errores, cometiendo estos mismos errores. La forma en que ustedes se comportan, les dice Pablo. Qué interesante, cómo es que ustedes se están comportando. Porque al mandar este mensaje a los creyentes, el apóstol Pablo está poniendo al grupo de creyentes a un nivel de pequeños, de niñitos pequeñitos que no pueden mantener ni siquiera una conversación profunda. Imagínese usted, un profesor de matemática que llegue a un jardín de infantes o un kindergarten, como le llamamos aquí en Costa Rica, a dar clases de matemática profundizada, o a dar clases de álgebra, a dar clases de cálculo, a niños que apenas es que están haciendo sus primeras armas en cuanto a lo que es hablar y que todavía no saben escribir. Más o menos esto es lo que podríamos entender. Si alguien llega a dar clases también de filosofía o de psicología a un grupo de niños que no lo pueden entender, pues precisamente estos niños no pueden recibir este tipo de información. Y esto es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes se comportan como niños pequeños, no están en capacidad para poder recibir lo que deberían de estar recibiendo en este momento. Y esto nos lleva a nosotros a una preocupación bastante grande. ¿Qué es lo que la gente está recibiendo en las iglesias? Porque a menudo vemos hermosos sermones cargados de mucha revelación, de mucho conocimiento, de mucha enseñanza, pero ¿cuánto de eso se queda en el corazón de las personas? ¿Cuánto de eso la gente se lleva para su casa? ¿Cuánto de eso lo ponen en práctica? Y esto a menudo sucede, por no decir todo el tiempo, y es un tema muy preocupante en nuestros días, porque siento que ya la iglesia tiene muchos años de caminar y hay mucha gente que debería tener conocimiento, que deberían ser los más, para poder llevar el mensaje, para poder llevar el evangelio de Cristo a los menos, digámoslo así, a los que no conocen a Cristo. Imagínese usted, por ejemplo, un niño en pañales pretendiendo ser maestro
en la escuela dominical o pararse frente al púlpito a dar un sermón en alguna de nuestras congregaciones. Es algo inconcebible. Por eso es que es necesario el crecimiento espiritual. Por eso es que es necesario que crezcamos como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios. Y Pablo aquí inicia hablando un poco acerca del ningún o poco conocimiento, tal vez que tienen conocimiento o crecimiento espiritual que mostraban los creyentes de Corinto. Por esa razón es que los llama inmaduros. Por esa razón es que los llama niños espirituales. Para hacerse un examen de conciencia, ¿qué somos? Pensemos, meditemos, revisemos muy dentro de nosotros, ¿qué somos? ¿Somos maduros o somos niños espirituales? ¿Cuánto hemos crecido en el conocimiento del Señor? Hoy en día, hermanos, la iglesia pasa por situaciones muy similares a los que pasaban estos famosos creyentes de las iglesias que pastoreaba Pablo. Ya no son lo suficientemente maduros para aplicar la palabra de Dios, o no lo son, no es que ya no lo sean, es que nunca lo han sido, para poder aplicar la palabra de Dios a su vida y tener un comportamiento acorde a las Escrituras. Es lo único que nos pide el Señor. El Señor Jesús dice: ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo digo? Y esto es algo que muchas veces olvidamos, le pasamos por encima, lo dejamos de lado. Hay algo muy importante, porque debemos meditar sobre esto y debemos devolvernos para ver dónde fue que se nos desconectó ese hilo que nos hacía caminar correctamente en el Señor. Hoy estamos a las puertas de la venida de Cristo y todavía vemos actitudes infantiles en las iglesias. Vemos cómo ante la llamada de un pastor, a la llamada de atención de un pastor o ante una reprimenda por alguna cosa que se está haciendo incorrectamente, la gente lo que hace es salirse de las iglesias, irse hablando mal del pastor, hablando mal de los líderes, y esto es una señal inequívoca también de lo que es madurez espiritual. Pablo los llamaba a corrección, los reprendía, y la gente muchas veces también se iban de las iglesias. Bueno, lo mismo sucede en estos casos, lo mismo sucede hoy en día. Sucede que uno llama a un creyente y trata de ponerle en orden un poco las ideas y decirle: hermano, compórtese como un cristiano, y terminan yéndose de la iglesia. Y ya salen con el cuento que es que ese pastor no tiene amor, que es que ese pastor no tiene compasión, y nadie que se va de la iglesia en esos términos busca un verdadero crecimiento, porque la mayoría de las veces es una excusa también para irse del mundo. Pero leyendo el pasaje también nos encontramos otra manifestación de la inmadurez espiritual. Y esto también es importante que usted lo anote por ahí y lo tome en cuenta. Otra manifestación de la madurez espiritual es la costumbre que tienen los creyentes de espiritualizar todas las cosas. Repito, costumbre de espiritualizar todas las cosas. Y esto se manifiesta cuando los creyentes ven o cuando creen que todos sus actos son el cumplimiento de un fin específico por parte de Dios. Que todo lo que ellos hacen es el cumplimiento de lo que Dios les ha dicho, de lo que Dios les ha hablado, de la misión que Dios les ha puesto. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, porque no debemos confundir, no debemos enredarnos con el hecho de que la palabra de Dios establece que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y pareciera ser que este pasaje del libro de Romanos 8:28 lo tergiversamos muy a menudo, por una razón muy sencilla, porque ese pasaje se refiere a que toda situación, a que toda cosa que usted esté pasando en su vida, que enfrentamos todos los días, debe convertirse, óigalo bien, debe convertirse en una experiencia de vida que nos ayude a crecer como hijos de Dios. Y precisamente aquí es donde entra en juego, como lo hemos dicho ya varias veces, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo. Precisamente porque el Señor quiere que tomemos esas experiencias de vida y no tengamos que volver a repetir cosas. Sin embargo, mucha gente todo lo espiritualiza, todo es el cumplimiento de Dios, todo es Dios me habló, todo es Dios me dijo, voy a hacer esto porque el Señor me
me está dirigiendo. Gloria a Dios si tenemos una dirección del Señor 100%, 24/7, si estamos conectados totalmente con el Señor y es el Señor que nos dirige. Pero la mayoría de las veces, lamentablemente, no es así. Diferente es creer que lo que hago está amparado, está siendo autorizado, o llamémoslo patrocinado por Dios, porque hay una cosa importante, y es que a pesar de que Dios me dio libertad de actuar, a pesar de que Dios me dio libre albedrío, muchas de las cosas que yo ejecuto las hago como un reflejo de mi carnalidad, reflejo de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sensaciones acerca de cómo hago yo para que la vida que estoy proyectando sea de acuerdo a mis deseos, sea de acuerdo a mis antojos, sea de acuerdo a lo que a mí me gustaría tener para mi vida. Y por supuesto, estamos hablando de nuestra vida aquí en la tierra. Y esto, hermanos, es obviamente un pensamiento carnal, por supuesto. Pablo le llama niños espirituales, y muy bien, porque ellos, en lugar de entender que pertenecen a Cristo, se dicen ser de uno o de otro, se dicen ser de un predicador o de otro, y ahí lo cita textualmente, dicen ser de Pablo o dicen ser de Apolos. El pastor o el evangelizador que los dirige, pero siento que hay un comportamiento importante que tal vez Pablo no lo aborda con ejemplos, pero sí lo enuncia, y es lo indicado en el verso 3, como ya lo hemos venido tratando de visualizar. Dice el verso 3, ¿acaso no se están comportando según criterios, meramente humanos? Según criterios meramente humanos, según la nueva versión internacional. Y en la Reina Valera del 60 dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y la versión Dios habla hoy dice, es que todavía son débiles y actúan con criterios puramente humanos. Así podemos entender que se habla de conductas infantiles en los creyentes, que sabemos que constantemente las personas andamos por ahí tomando decisiones apresuradas en nuestra vida. De la misma manera que un niño, cuando quiere que un padre le compre alguna cosa, cuando se antoja de que quiere algún juguete, alguna golosina, algo que desea con mucha vehemencia, y su padre le dice que no es el momento, que tiene que esperar, que no hay dinero, entonces ese niño decide tirarse al piso, comenzar a patalear y hacer una rabieta y llorar, incluso a veces hasta tirar objetos al suelo. Ese comportamiento, de manera, llamémosle maduro desde el punto de vista de edad, también lo hacemos los creyentes con el Señor. Y por eso es que debemos hablar acerca de la mala práctica, de lo que significa espiritualizar todo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que tomar decisiones bajo criterios meramente subjetivos, es decir, cuando pienso en mí mismo sin tomar en cuenta a Dios y lo disfrazo de que estoy bajo la voluntad y en total dependencia de Dios, los creyentes adultos, me refiero por supuesto a los que han alcanzado la mayoría de edad, no se tiran al piso y no lloran, por supuesto que no, pero sí adoptan una postura un tanto más radical. Y algunas veces, con el perdón de los religiosos, una conducta irracional, totalmente irracional. Y dicen, yo todo se lo consulto a Dios y Él me habla, y como Él me habla, entonces siempre me muevo bajo la voluntad de Dios. Repito, esos que creen que todo se lo consultan a Dios, que Dios les habla, y que como Dios les habla, entonces se mueven bajo la voluntad de Dios, están totalmente equivocados. ¿Por qué? Porque algunas veces les escuchamos decir cosas como, tengo tiempo de orar y pedirle a Dios que me guíe. Cosas como decir, ahora sí, Dios me habló en mi corazón. ¿Y qué pasa? Hermanos, hay algo que tenemos que hacer, y es que debemos aprender, como dice el refrán popular, tenemos que aprender a separar el grano del trigo. No es que esté mal, no es que esté mal de ninguna manera consultar a Dios, no es que esté mal de ninguna manera que Dios nos hable, por supuesto, de cierto que sí, Dios nos habla.
El caso es que debemos aprender, debemos tener mucho cuidado y hacer una división, hacer una separación de lo que es cuando Dios nos habla y cuando Dios no nos habla. Como dice la palabra, como dice el refrán, aprender cuándo tenemos que separar el grano del trigo. La mayoría de las veces, hermanos, el único filtro que utilizamos es que si lo que estoy tratando de consultar a Dios es para mi propio beneficio o es para beneficio de los demás o es para crecimiento del cuerpo de Cristo. ¿Quién más se va a poder ver beneficiado? ¿Esto que quiero es para mí o es para servirle a Dios? ¿Es para que otra persona, para que otro creyente, para que alguien que no conoce a Dios se pueda ver beneficiado? Y siguiendo el tema de las decisiones, Pablo, después de haberle explicado a la gente de Corinto que en esta vida ningún líder, llámese predicador, llámese maestro, llámese evangelista o de cualquier otra forma, es nada, absolutamente nada. Ninguno de nosotros los que predicamos la palabra de Dios somos absolutamente nada. Por muy inflados, por muy abombados que andemos por ahí, que tratemos de manifestarnos a la gente, ningún predicador es absolutamente nada. Por una razón muy sencilla, y es que todos, absolutamente todos, somos colaboradores de Cristo. Así que vuelvo otra vez al tema para que lo analicemos y revisemos nuevamente los versos 18 y 21. Precisamente de este mismo capítulo 1 de la primera carta a los Corintios. Porque el apóstol Pablo sigue más adelante retomando este tema de lo que significa actuar bajo sus propios preceptos, bajo la carnalidad, el tema de hablar siendo inmaduros en la fe, desconocedores de la palabra de Dios, que es en el fondo a lo que podemos llegar. Cuando una persona es inmadura en la fe, cuando no conoce la palabra de Dios. Porque una cosa es haber leído la Biblia de tapa a tapa y otra cosa es poder aplicar la Biblia a su vida. Eso es algo totalmente diferente. Dice el verso 18, 21 al 21 del capítulo 1 de 1 de Corintios. Dice, que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. Oiga, qué forma más directa y clara de decirlo. Lo que podemos aprender, lo que podemos, mucha gente dice, lo que yo logro capitalizar para mi vida, dice el Señor, eso es pura estupidez, eso es pura tontería. En efecto, dice el apóstol Pablo, la Escritura dice, Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. O sea, Dios nos hace entender que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, absolutamente para nada sirve. Y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías. Verso 20. Y en el 21 dice, por esto nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Las cosas de las personas, de los seres humanos, de los hombres, son de los hombres, dice el Señor. Las cosas de Dios son de Dios. Cuando Dios nos da a nosotros su sabiduría y podemos actuar bajo su sabiduría, ya no somos nosotros los que estamos actuando, es el Señor. Por eso les digo, nunca nos engañemos pensando que fulano, sutano, perencejo son gran cosa. Nadie es absolutamente nadie, si no está Cristo viviendo, gobernando su vida. La sabiduría del mundo nos vuelve ignorantes para con Dios. Porque la mayoría de las veces nos desviamos detrás de las cosas del mundo, detrás de las cosas que el mundo nos ofrece y no aceptamos los consejos de Dios. ¿Por qué nos vamos detrás de las cosas del mundo? Bueno, porque precisamente tenemos que entender esta relación. Dice la palabra de Dios que Dios creó dos Adanes. El primer Adán, que era una alma viviente, o sea, alguien que iba a morir, alguien que estaba sujeto a sus pasiones. Y luego vino el segundo Adán, que es el espíritu que da vida, que es Cristo Jesús. Por eso es que nosotros tenemos que movernos pensando que cuando actuamos en nuestra propia prudencia somos ignorantes para con Dios. Por supuesto, y hago un paréntesis aquí porque no quiero que se malinterprete que pensando o creyendo que lo que estoy diciendo es que no debemos prepararnos, que no debemos estudiar, que no debemos luchar por tener conocimiento, porque
Debemos hacerlo. ¿Para qué debemos hacerlo? Bueno, precisamente para enfrentar los retos que nos presenta al día a día. De acuerdo con la Biblia, tenemos el mejor ejemplo, y el mejor ejemplo que encontramos es el apóstol Pablo, que es un buen ejemplo de lo que es prepararse para servir al Señor. Una persona culta, una persona que se preparó, una persona que estudió y fue de los apóstoles de Jesús el que dio la talla, el que mejor dio la talla cuando tuvo que escribir acerca de la doctrina de Jesucristo. Bueno, él es un apóstol que no anduvo con Jesucristo, un apóstol llamado de manera posterior. Él, antes de ser un predicador, pues era un hombre que tenía conocimientos plenos de la teología de la época, ¿verdad? De las ciencias de la época también. Por ese motivo, porque era un hombre culto, porque era un hombre con mucha sabiduría y muchas palabras, es que Dios lo usó. Y lo sigue usando hasta el día de hoy. Ve qué cosa más hermosa, porque todavía hasta el día de hoy el apóstol Pablo sigue siendo usado por Dios. Sus escritos han llegado a nosotros y sus escritos son un reflejo o una verdad que el Señor nos ha mandado acerca de la doctrina que Él quiere que nosotros apliquemos a nuestra vida. Entonces Dios sigue usando al apóstol Pablo, por supuesto. Dios necesita usar gente con preparación académica. También usa neófitos, por supuesto que sí, pero Dios necesita gente con preparación académica, así que no nos entendamos mal. ¿A qué me refiero? Precisamente por eso abrí el paréntesis, porque Dios quiere que nosotros aprendamos y vivamos con su sabiduría, no con nuestra sabiduría humana. ¿Para qué adquirimos los conocimientos terrenales? Para poder aplicar la sabiduría de Dios y para poder vivir de una manera plena, de una manera adecuada, siendo partícipes de la palabra de Dios, siendo partícipes del conocimiento de Cristo y sobre todo siendo un ejemplo vivo de lo que es una vida en el Señor. Para concluir, hermanos, quiero que meditemos acerca de cuál es nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es nuestra posición? Muchas veces este tipo de mensajes se le habla a la gente como que todos fuéramos predicadores, que todos fuéramos evangelistas, y sí, deberíamos de serlo. Claro que sí deberíamos de serlo, pero sabemos que el cuerpo de Cristo tiene muchas funciones y hay muchas formas de servir, hay muchas formas de llevar el evangelio. Pero entonces es importante aquí que nos situemos. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo por el cuerpo de Cristo? ¿Qué estoy haciendo yo para el crecimiento de la obra de Dios? Es algo que tenemos que meditar todos los días. Porque no es más que sentarse a escuchar un mensaje, es más que sentarse a pensar qué me dice la palabra de Dios, es llevar ese mensaje, llevar ese evangelio, es hacer que el evangelio de Cristo crezca. Así que, bueno meditar, bueno preguntarnos, ¿somos cristianos que han alcanzado la madurez espiritual? ¿O por el contrario, somos fluctuantes? Somos niños espirituales, somos personas que aún no sabemos discernir cuando dentro de nosotros habla la voz de Dios. Y esto, hermanos, preocupémonos mucho. Si no sabemos discernir cuando dentro de nosotros habla la voz de Dios o cuando habla la voz de nuestra propia concupiscencia, la voz de nuestros deseos, que nos hace repetir errores, que nos hace caer nuevamente en errores que ya habíamos cometido y que pensamos que habíamos superado, que nos hace volver a pasar por experiencias dolorosas, experiencias negativas que debimos de haber superado hace ya mucho tiempo. Por eso, hermanos, cuando nos enfrentamos a una toma de decisiones, cuando nos enfrentamos a un paso que tenemos que dar y no sabemos qué hacer, no espiritualicemos todo. Recordemos que dentro de nosotros hay un hombre natural que gobierna, hay un hombre natural que nos está empujando cada día a desobedecer a Dios. Y aún cuando lo disfracemos de términos espirituales, muchas veces actuando en el ambiente religioso, no espiritual, en el ambiente religioso estamos desobedeciendo a Dios porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, yo espero que a partir de ahora nos dediquemos a conocer más del Señor y dejemos de ser niños espirituales. Por eso, en este día,
Yo quiero desearle que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde y le encuentre irreprensible cuando venga nuestro Señor Jesucristo a buscarnos. Recuerde esto, iglesia, Cristo viene pronto. Muchas bendiciones.